Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a la casa de Dios. En esta noche vamos a adorar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, y para eso les invito a que se paren y pónganse de pie. Vamos a entrar en mucha calor, a pesar de que está haciendo mucho frío afuera, y vamos a cantar una hermosa alabanza a nuestro Dios. Amén. Sí, Señor, cantemos esta hermosa alabanza y hagamos como en el desierto el pueblo de Israel lo hacía: fiesta día tras día. Sí, Señor. Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Todos juntos. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Alábele con todo tu ser. Vamos a esta parte esta noche. Su pueblo le canta. Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Vamos, yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Y cántale aunque venga enfermedad. Enfermedad, mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mientras viva te alabaré, aunque mi sol quiera secar. mientras viva te alabaré, Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré, aunque que venga la enfermedad. mientras viva te alabaré, Aunque mis labios quieran fallar, mientras viva te alabaré, aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré, aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. mi lamento Cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento
fuertes palmas al Rey. Gloria a Dios, chicos. Muy buenas noches, chicos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Kelly Santos. Y vamos a dar en primer lugar a nuestro amado Padre Celestial. Para ello les pido que inclinen sus rostros. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos el día de hoy, Padre. Que sea de bendición, Padre, todo lo que hayamos escuchado, Padre. Y también te pedimos que puedas apresurar los pasos de las personas que están por acercarse, Padre. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos y que disfrutemos cada minuto de esta reunión, Padre. Gracias por todo lo que nos das y todas estas cosas te las dejamos en bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén, chicos. Chicos, tomen asiento. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Bien? ¿Sí? Bien, regular. Sí, por ahí dicen feliz. Así es, chicos. Qué bueno que hayan tenido una buena semana. Espero que... Y si han tenido una semana regular, pues siempre hay que sacarle el lado positivo a todo. Si se pueden fijar en la parte de atrás... Hay una nueva temática, una nueva temporada. Y hemos terminado una anterior temática. ¿Cómo se llamaba la anterior? Ajá, Mares para Valientes. Vimos cómo es la manera de poder amar, esperar a la persona idónea, ¿sí? Si es que estamos solteros, guarda tu corazón para la persona idónea. Busca más de la presencia de Dios. Busca más de la presencia de Dios. Y si está en tu tiempo o en tu disposición el poder servir, hazlo. No hay nada mejor que el servicio. De verdaderamente es de bendición para tu vida. Aprende a sanar las heridas de tu corazón, heridas del pasado, por personas del entorno que te hayan herido, o incluso tus padres, de manera inconsciente o conscientemente, tal vez te hayan herido. Aprende a sanar las heridas de tu corazón. Aprende a ser mejor cada día, desarrollándote en todo ámbito, de manera profesional, laboral, en todas las áreas de tu vida. Y cuando ya estés feliz, estando solo, ¿eres feliz? Cuando llegue esa persona idónea, tu emoción no va a depender de esa persona, tu situación no va a depender de esa persona. ¿Por qué? Porque tu vida va a girar en torno a Cristo, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y a los que están en la temporada muy bonita que es el noviazgo, yo sé que a muchos nos hace suspirar esa temporada. El noviazgo es por un periodo corto. Sí, chicos, a veces nos dejamos llevar por nuestras hormonas, pero el noviazgo es por un periodo corto, en el cual tú debes respetar a la otra persona, respetar su corazón. Si decimos amar a la otra persona, debemos de guardar el corazón de la otra persona, amar y cuidar. Y entender que en el noviazgo hay límites. Y hay algunos dentro de acá de la iglesia que creo que nosotros como ministerio, como parte del Ministerio de Jóvenes, debemos de alegrarnos. Hay parejas que ya han tomado el siguiente paso, que es el comprometerse, el de formar una familia futura. Y eso es lo que el Ministerio de Jóvenes quiere sentir. Eso es lo que anhelamos más adelante, que haya familias que tengan principios cristianos, que puedan tener la libertad de poder hacer sus devocionales en sus casas. Más adelante, de acá a unos 5, 10, 15 años o los que fueran, si está en tu decisión el formar una familia, que tengas la libertad de poder orar con tu futuro esposo o esposa con toda confianza, porque ambos comparten el mismo principio, que es la fe en Dios. Así que, chicos, guarden cada etapa, no se salten. Y vivan cada etapa en la que se encuentren, ya sea soltero, en noviazgo, vivan su presente, no saltemos procesos. Y ahora vamos a decir todos juntos la nueva temporada que ya hoy día empieza. ¿Cómo se llama? En 3, 2, 1. Ahí, ajá.
Yo no sé la verdad qué mensajes nos estarán dando cada sábado, pero lo que sí sé es que va a estar muy bueno y no te lo puedes perder. Y desde el día de hoy vamos a iniciar con esta nueva temporada, chicos. Así que te animo a que no te puedas perder esta temporada, porque sé que en cada sábado va a ser de bendición para tu vida. Así es, chicos. Ahora, ¿cuántos quieren seguir alabando a nuestro Padre Celestial? Amén. Ya les invito a que se pongan de pie, chicos, y vamos a alabarlo. ¿Cuántos queremos gozarnos en el río de Dios? Vamos a danzar en esta noche y vamos a decir: Señor, yo danzo en el río de tu espíritu. Alabemos a nuestro Padre que está en los cielos. Sí, Señor, ríos de vida fluyen de ti, Padre. Gocémonos en esta noche y alegrémonos en Dios. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Y cuántos estamos gozosos en esta noche? ¿Cuántos estamos listos? ¡Oh, oh! ¡Vamos! Vamos, todos cantemos, hay gozo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Y hay vida. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy
Brindemos fuertes palmas a nuestro Señor en esta noche, aquel que da esta agua viva. Estamos listos en esta noche para volver a la casa de nuestro Padre. Vamos a cantar esta alabanza y vamos a decir: Señor, somos tus hijos. Oh Padre, cantemos. Yo soy tu hijo, Señor, somos tus hijos. Levanta tu iglesia, vamos jóvenes y cantemos a nuestro Señor. Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy. Somos tus hijos, que tu hijo soy. Amado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Dile que aunque te fallé 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy. Tu hijo soy, que tu hijo soy. Que tu hijo soy. Que tu hijo soy. ¿Sabes una cosa? Todos los que estamos presentes en esta noche tienen una historia que contar. Yo no sé qué Dios haya podido haber hecho contigo en tu vida, pero una cosa sé: Él está a tu lado y Él nunca te deja. A mi casa, casa de mi Padre. Cántale. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. Vamos, vuelve. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. Ya no hay tristeza, Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. vamos a gritar. Que tu hijo soy. Tu hijo soy, Que tu hijo soy. somos tus hijos. Que tu hijo soy. Tu hijo soy, Que tu hijo soy. Somos tus hijos, Señor. que su hijo soy. Su hijo soy, Somos que tus tu hijos, hijo Padre. soy. Cántale en esta noche a tu Señor, a tu amigo. Tú eres su hijo. Que tu hijo soy. Somos tus hijos, Padre Santo. Y ya no hay tristeza, no hay vergüenza. Y ya no hay Tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo.
Tú eres nuestro Señor, nuestro Padre, y tu presencia nos acompaña si es que nosotros te buscamos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. ¿Cuántos quieren seguir sintiendo la presencia de nuestro Dios en esta noche? Porque nosotros no vamos a seguir, no vamos a andar ni caminar si es que, Señor, tu presencia con nosotros no va en esta noche, Padre. Por eso preparemos nuestro corazón, inclinemos nuestro rostro y adoremos con esta hermosa canción, Señor. Sí, Padre Santo. No queremos ir si tú no estás en nuestros caminos, Padre. Amén, Señor. Vamos a empezar a adorar en esta noche al Dios que vive y que está y que te ha acompañado todo el tiempo de tu vida. Vamos, levanta tus manos en el lugar donde tú te encuentres. Padre, te adoramos a ti. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. sí, Padre. Sin tu presencia no somos nada ni nadie, Padre Santo. Y queremos vivir una vida no solos, sino acompañados de tu mano, Padre Santo. Nada podremos hacer si no va tu presencia con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Y no me quedo, Señor, no quiero estar contigo, Padre. Cántale. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria De mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. De tu presencia no llegamos, Padre. Si no es tu presencia,
tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Tu presencia no vamos a ningún lugar, Señor. Gracias, Padre Santo, nuestro Dios sanador, nuestro Dios proveedor, Padre. Y en esta noche queremos seguir adorando a nuestro Padre Celestial, aquel que es nuestro proveedor, el que nos sustenta, aquel que es nuestro Dios todopoderoso, a nuestro gran Shaddai, a nuestro Dios que sana, a nuestro Rafa. Cantemos esta hermosa adoración en esta noche y digamos: oh Yahweh, oh Padre, queremos cantarte para ti, Señor. Adórale con todo tu corazón. Manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Se siente tu gloria en este lugar y algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yeah.
Buscadme y viviréis en medio de la tribulación, de la angustia. Si buscas su rostro, Él estará ahí y vivirás, porque Él es el dador de vida. Cree y confía en el Señor Todopoderoso. Sí, Padre, ayúdanos, Padre Santo. Danos esa fe que nos hace falta, Padre. Y adora a tu Señor en esta noche. Te adoramos a ti, Padre mío. Te adoramos a ti, Señor. Si te buscamos, si creemos en ti, Padre mío. Oh Señor, si te buscamos a ti. Aquí estamos, Señor, adorándote. Adora a tu Señor en esta noche. No te canses. Oh, tú eres el Señor, Padre. Tú eres santo. Tú eres Dios. Sí, Señor. Vamos, Y empieza Él se a manifiesta llamarle. como en el Pentecostés. De igual manera lo hace en esta noche. Cántale si le buscas. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Vamos, empieza. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Oh, Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifiesta. vamos, empieza a adorarle en esta noche. Empieza a llamarle. Él se va a manifestar en tu vida. Oh, una vez más. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Vamos, adórale, adórale a Dios. Si le buscas, Él se manifestará.
manifestará. Gracias, Jesús. Tú te manifiestas en esta noche. Gracias, Padre. Tú eres el Yahweh, tú eres el Jireh, eres Adonai. Eres tú el Shaddai. Gracias, Jesús. Vamos, levanta tus manos en esta noche. Levanta tus manos en son de adoración a Dios, porque Él está aquí, su presencia está aquí en este lugar. Si le llamas, si le buscas, si lo adoras, Él se va a manifestar en tu vida. Gracias, Señor. Si tú empiezas a llamarle en esta hora, Él se va a manifestar en tu vida. Así que levanta tus manos en esta noche y vamos todos juntos. Él se manifestará si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará. Vamos una vez más, cántale, cántale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. si le llamas, Él se manifestará. si le buscas, Él se manifestará. Él se está manifestando en esta hora. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Oh, yeah. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Dale gracias a tu Señor en Tú esta eres noche, Yahweh. porque Él es el Señor de tu vida. Búscale y vivirás. Gracias, Padre Santo. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Levanta tus manos ahí donde tú estás. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es alabar al Señor, hermanos. Amén. Si le buscas, si le llamas, Él va a venir. Él está aquí. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y aquí hay jóvenes que alaban al Señor con gozo y alegría. Amén. Antes de que se sienten, vamos a orar. Vamos a orar y que sea el Espíritu Santo quien obre en esta noche. Hoy vamos a hablar sobre un tema precioso. Que Dios pueda sanar tu corazón. Yo no sé a lo que tú has venido, pero a veces Dios cambia los planes. Yo no sé a lo que tú has venido a este lugar, a veces, pero Dios tiene algo maravilloso para ti. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias a ti, Jesús, podemos disfrutar de las bendiciones que el Padre tiene. Gracias a ti, Jesús, podemos disfrutar de la vida, del gozo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que está siempre con nosotros hablándonos. Gracias, Espíritu Santo, que en esta noche tú vas a ministrar, vas a tocar los corazones, vas a abrir los ojos espirituales y que puedan ver, oh Dios, lo que tú puedes hacer con ellos. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria y la alabanza a ti. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, chicos. Aleluya. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos bien? ¿Estamos felices? Contentos de estar una vez más en la casa de Dios. Aleluya. Hoy vamos a tratar de un tema muy especial. No es como todos los sábados. Muchos jóvenes, mucha gente
anda por allí sintiéndose mal internamente. Por fuera puedes verlos bien, sonrientes, contentos. Tú lo ves a tu hermano que está al lado y lo ves feliz, pero no sabes qué hay dentro de él. No sabes qué es lo que pasa dentro de él. No sabes si se siente bien o mal internamente, por muchas razones. Y hoy vamos a hablar sobre eso. No les agrada realmente quiénes son. Piensa que si tan solo fueran un poquito más alto que mi hermano. Muchas veces sufrimos de eso, ¿no? Los más chatitos, los más bajitos, quieren ser más altos. Y los más altos quieren ser más bajitos. O a veces uno piensa, si tan solo tuviera mejor personalidad, o si tan solo me viera como ella o como él, entonces me sentiría bien. Escuchen eso. Dios los creó con lo que necesitan para cumplir su destino. Dios te creó con lo que tú necesitas para cumplir los propósitos de Dios. Si necesitaras ser más alto, pues así Dios te hubiera hecho. Así Dios te hubiera hecho. Tal vez si necesitaras otra nacionalidad, pues Dios te lo hubiera dado. Si necesitaran verse como ellos, como ella o como él, en vez de como ustedes se ven ahora, se habrían visto como ella. Tienes que tener confianza. Tienes que tener confianza en que Dios quiso que así seas. Dios quiso que así seas. En Efesios 2:10 dice que somos obra de Dios. Eres una obra de Dios. Wow. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Aleluya. Esto significa que no somos ordinarios. Tú no eres ordinaria. No venimos de una línea de producción, no venimos de una producción en masa. Tú eres única. Tú eres único. Nadie tiene tu huella digital, nadie. ¿O alguien tiene igual huella digital? No. ¿O sí? Tenemos distintas huellas digitales. Jamás habrá otro como tú. Jamás habrá otra como tú. Eres única. Si queremos alcanzar nuestro potencial más alto, tenemos que vernos a nosotros mismos como únicos, originales, como una gran obra maestra. Yo me acuerdo cuando hemos ido a la playa con los chicos del Ministerio de Música, allá en Arica, vimos un atardecer hermoso, ¿verdad? Veíamos el sol, ni con neblina, no, ocultarse
bajo el mar. ¿Cuántos vieron esos atardeceres? O en medio de los cerros, de esos cerros verdes. Imagínate que Dios se te acercara y te dijera: qué hermosa es esta imagen. Te dirías: wow, sí, Señor, te pasaste. Qué hermosa es esa imagen. Y Él te diría: ¿cuál creías que es mi obra maestra, mi creación increíble? Tú le dirías: pues ese atardecer, Señor, ese sol maravilloso que va ocultándose por el mar, y el sol empieza a enrojecerse así poco a poco. ¡Wow! Pues yo te aseguro que el Señor te diría: no, esa no es mi creación. O si tú pensaras: entonces, Señor, las 7 maravillas que veo del mundo, esas 7 maravillas, el Machu Picchu, yo te aseguro que Dios te diría: no. Entonces el sol, la luna, las estrellas. Yo te aseguro que Dios te diría: no. No. Esa no es mi creación perfecta. Él te diría: mi creación más preciada y preciosa, en la cual estoy orgulloso, eres tú. La creación más preciada, en la cual me siento orgulloso, eres tú. ¿Qué te dirías tú misma? Pero si yo tengo tantos errores, pero si yo tengo tantos defectos, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cuántas veces fallé? Cuando Dios hizo el sistema solar, las aguas, las montañas, el mar, estaba orgulloso de eso. Pero cuando te hizo a ti, te dio el aliento de su vida. Te dio el aliento de su vida. ¡Wow! Él te creó a su imagen y semejanza. Nosotros somos la posesión más preciada de Dios. Tú eres la posesión más preciada de Dios. Y no debemos andar por allí sintiéndonos mal de nosotros mismos. Dejemos de estar deseando ser más altos o tener una mejor personalidad o parecerse a alguien más. Han sido pintados por el más grande pintor. Han sido creados por el más grande creador. Cuando Dios te creó, retrocedió y dijo: esto es perfecto. Cuando Dios te hizo, dijo: esto es perfecto. Tú eres perfecto, tú eres perfecta. Qué precioso, ¿verdad? Cuando ustedes, por ejemplo, se compran una camisa o una blusa
ven la etiqueta y dice hecho en Estados Unidos, o dice hecho en Japón, hecho en Brasil. Pues en alguna parte de ustedes hay una etiqueta que dice hecho por el Dios Todopoderoso. Hecho por el Dios Todopoderoso. Fuiste hecho por el Dios Todopoderoso. Ahora debemos levantar nuestra cabeza. Fui hecho por el Dios Todopoderoso. Somos extremadamente valiosos. Tenemos sangre real fluyendo por nuestras venas, como dice en 1 de Pedro 2:9. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Eres real sacerdocio. Wow, cómo Dios te califica por medio de Cristo. Porque todos los que aceptaron a Cristo como su Salvador son hijos de Dios. Están portando una corona de favor. Aleluya. Así que cuando esos pensamientos vienen en la mañana diciéndoles todo lo que no son, pues tienen que recordarse que ustedes mismos tienen la huella de Dios por todos lados. Tienes la huella de Dios por todos lados porque eres imagen de Él, semejanza de Él, hecho por Él, hecho por el Dios Todopoderoso. Mi físico, mi sonrisa, mis dones, mi personalidad, soy una obra maestra. Somos una obra maestra. Esos son los pensamientos que debería estar en tu mente, que todos los días debería estar pasando. Aleluya. No esas palabras que soy una tonta, soy un tonto, soy poco atractivo, soy chato, todo me sale mal. ¿Sabe? Dios no hizo nada mediocre. Dios lo hizo perfecto. Dios no te hizo mediocre. Dios te hizo perfecta. A veces, o quizá la gente intente hacerte sentir mediocre con sus pensamientos. Quizás intente convencerlos que lo son. La vida intentará hacerles caer, robarles su sentido de valor. Es por eso que a lo largo del día deben recordarse ustedes mismos quién es su creador, quién es su pintor, quién les ha hecho. Y cuando se queden con ese pensamiento de que Dios les brindó su propia vida, que los aprobó, los equipó, les dio poder, entonces ningún pensamiento de baja autoestima ni inferioridad tendrá oportunidad. Dios te ha equipado, te dio poder. ¿Cuántos han ido a una exposición de pintura? O bueno, han visto por la tele una exposición de pintura, ¿verdad? A veces vemos unas pinturas que parece que lo ha pintado un niño, bien abstracta, ¿verdad? Pero una de esas pinturas, así, valen miles de dólares. Porque son originales,
pintadas por el famoso pintor Pablo Picasso. Lo que podemos entender no es tanto en sí cómo se ve la pintura, sino quién hizo la pintura. La pintura recibe su valor de quién es su pintor. De esa misma manera, chicos, jóvenes, nuestro valor, tu valor, no viene de cómo nos vemos. El valor no viene de cómo tú te ves. O por lo que hacemos. O con quién conocemos. Nuestro valor viene del hecho de que Dios Todopoderoso es nuestro pintor, es nuestro creador, es nuestro hacedor. Ese es tu valor. Así que no critiquen lo que Dios ha pintado en ti. No critiquemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Pues aceptémonos. Aprobémonos como somos. No somos un accidente. Han sido hechos formidables. Han sido hechos maravillosamente por el Creador. ¿Qué pasaría si a lo largo del día, en vez de criticarse, en vez de enfocarse en lo negativo, nos pasaríamos pensando: soy una obra maestra, fui hecho maravillosamente, soy talentoso, soy único, tengo todo lo que necesito? ¿Qué pasaría si tú caminaras así? El enemigo no quiere que tú hables y pienses así. El enemigo no quiere que te ames tú mismo. Él quiere que te sientas mal, que te sientas mínimo. Él no quiere que te sientas bien con ustedes mismos. Le encantaría que pasen por la vida escuchándose las voces negativas, recordándoles de todo lo que no son, porque es una mentira lo que te dice. Yo te reto a que te levantes cada día y diga, cuando te levantes y digas: buenos días, cosa maravillosa. Yo sé que algunos dicen: buenos días, cosa maravillosa, fuiste hecho formidable, maravillosamente. Eso es lo que dijo David en Salmos 139, 14. Te alabaré porque me has hecho de forma increíble. Lo que has hecho es maravilloso. Levántate y di: buenos días. Dios, me hiciste increíble. Me hiciste maravilloso, me hiciste maravillosa. ¿Cuántos pueden decir como David? A ver, ¿cuántos pueden decir: soy increíble? Soy maravilloso. Tú tienes que decir eso. No permitas que la gente diga lo contrario de ti. Deja que entre por acá y se salga por allá. Cree lo que Dios ha hecho en ti. Soy increíble, soy una obra maestra. Esos pensamientos nunca entran en la mayoría de personas, pues están demasiado ocupados rebajándose, enfocándose en los defectos, comparándose con otros que creen ser mejores. Pero su pintor, su creador, dice que son una obra maestra. Ahora depende de ustedes estar de acuerdo con Dios. ¿Estás de acuerdo con Dios que tú eres una obra maestra? ¿Sí?
¿Estás de acuerdo con Dios que eres especial? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con Él? ¿Que eres increíble? Eso es lo que Dios dice de ti. Eres especial. Soy valioso, soy una obra maestra. Soy hijo, soy hija del más alto Dios. Para algunos de ustedes esto es lo que los limita, su grabación negativa. Y hay suficientes personas contra ustedes, pues no estén ustedes contra sí mismos. Cambien esa grabación. Comiencen a verse a ustedes mismos como la obra maestra, como Dios los creó. Había una historia sobre un hombre que murió en la pobreza extrema. En un momento fue vagabundo, viviendo en las calles, subsistiendo. Ese hombre murió. Algunos parientes vinieron a su funeral. Luego fueron a su cuarto todo desordenado y juntaron todas sus pertenencias. Y miren, pero tenía una pintura ahí colgada en la pared. La bajaron y la vendieron en una tienda de segundo uso. Pero miren, escuchen, la persona que lo compró llevó esa pintura a la galería de arte local para aprender más sobre aquella pintura. Y miren, esa pintura resultó ser una pintura muy valiosa. Ella resultó ser una pintura del año 1800. Fue pintado por un pintor famoso y terminó vendiéndose esa pintura en una subasta por más de $3 millones. Imagínense, esa persona ya que no tenía nada, era vagabundo, tenía una pintura que valía $3 millones. Ese hombre vivió toda su vida en la pobreza porque no se dio cuenta de lo que tenía. No se dio cuenta de lo que tenía ese hombre. De la misma manera, cada uno de ustedes ha sido pintado por el artista más famoso que podría haber. Pero si no entienden su valor, si andan por ahí pensando que solo soy mediocre, no soy talentoso, he cometido muchos errores en mi vida, y dejan que esa grabación negativa suene, tal como ese hombre, a pesar de tener todo lo que necesitan, a pesar de tener un potencial, jamás podrán usarlo. Por eso cada mañana deben recordarse a ustedes mismos: yo no soy mediocre, yo no soy ordinario. Tengo las huellas de Dios en todo mi ser. Tengo las huellas de Dios en todo mi cuerpo. Él me hizo. Soy una obra maestra. Soy una obra maestra. Jesús dijo: amen a su prójimo como se aman a sí mismos. Pero si no se aman ustedes, si no se aman ustedes mismos de manera saludable, jamás podrán amar a otros de la manera que deberían. Por eso algunas personas no tienen buenas relaciones con sus compañeros, con sus amigos, si no se llevan
con ustedes mismos, jamás se llevarán con los demás. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos defectos. O hay uno que puede decir, yo no tengo defectos. Todos tenemos cosas que desearíamos que fueran diferentes. Pues Dios no nos diseñó para pasar la vida en contra de nosotros mismos. La opinión de ustedes mismos es la opinión más importante que debes tener. La opinión de ti, de ustedes mismos. Si se ven como inferiores, sin talento, sin valor, pues se volverán justamente eso, te vas a volver eso. Tú dices, no puedo, soy la última, pues eso serás. Constantemente están explayando o demostrando lo que sienten en el interior. Aún inconscientemente están enviando esos mensajes. El problema está acá, en tu interior. Se comportan como ustedes mismos se ven. Con miedo, sin firmeza, no puedo. Había una joven que tal vez no tenía un buen atractivo, no era necesariamente atractiva, no tenía mucha belleza natural, pero esa joven tenía una belleza interior. Sabía que había sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Sabía que había sido coronada de favor. Quizás se haya visto ordinaria, pero pensaba extraordinariamente. Se portaba a sí misma como una reina. Caminaba como si fuera de la realeza. Sonreía como si fuera la Miss. Se vestía como si fuera a pasar por la pasarela. Quizá compró su ropa en una tienda de segunda mano, pero lo usaba como si fuera una ropa recién hecha, una ropa nueva. ¿Cuál era la diferencia? Que en el interior ella se veía hermosa. Que en el interior ella se veía hermosa. Se veía fuerte, se veía talentosa. Se veía valiosa. Lo que está en tu interior se verá por fuera. Lo que está en tu interior va a reflejar por fuera. Así como tú te ves, te van a ver. Esa joven se veía a sí misma como una obra maestra. Explayaba fuerza, belleza, confianza. Y aquí está la clave. La gente los ve como se ven a sí mismos. Así te va a ver la gente. Si ustedes se ven fuertes, talentosos, valiosos, así es como te verán los demás. Son los mensajes que estás enviando. Pero si se ven a ustedes mismos como inferiores, sin talento, sin valor, así es como otros te van a ver. Si alguno de ustedes cambiara la opinión que tienen de sí mismos, si dejaran de enfocarse en todo lo que desean
que fuera diferente, si dejaran de compararse con quien creen que es mejor y comenzaran a amarse de una manera saludable, sintiendo orgullo de quien Dios les hizo entonces. Al enviarnos mensajes diferentes, les llegarán nuevas oportunidades, te llegarán nuevas relaciones, nuevos niveles de favor de Dios para ti. Tienes que verte especial. ¿Se acuerdan de los espías cuando el pueblo de Israel mandó a los espías a ver la tierra prometida? Cuando los espías de la tierra prometida se dieron cuenta de cuán grandes eran sus oponentes, le dijeron a Moisés: ante nuestros ojos, mire, escuche, ante nuestros ojos éramos saltamontes, y por eso así nos vieron ellos. ¿Por qué no dijeron a Moisés: esas personas nos insultaron, nos llamaron saltamontes? No dijeron eso. Ellos entraron con una mentalidad de saltamontes. No entraron con una mentalidad de saltamontes. Dijeron: ante nuestros ojos éramos saltamontes. Eso es lo que le explicaron. Y aquí está ese principio. Así nos vieron ellos, en pocas palabras, nos vieron como nos vimos nosotros mismos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Solo tú sabes. Cuando te ves al espejo, ¿cómo te ves? ¿Te ves como una persona que puede lograr muchas cosas? ¿Cómo te ves tú? Tal vez los israelitas no tenían el tamaño, no tenían el talento, la educación, pero sí tenían al Dios Todopoderoso, que les dio la vida. Él los creó como una persona con destino. Él pone la semilla de grandeza en el interior. Él ha puesto una semilla de grandeza en ti. Pues haz tu parte. Dios ya lo ha hecho. Haz tu parte. Comiencen a verse como la obra maestra de Dios. Comiencen a verse como la obra maestra, que pueden hacerlo. La Escritura nos habla cómo Dios nos creó para ser reyes y sacerdotes para Él. ¿Cuántos se creen reyes y sacerdotes? ¿Cuántos creen que eres real sacerdocio, nación santa? ¿Ah? ¿Eres real sacerdocio? ¿Por medio de Cristo? ¿Sí? Pues caminamos como tal, como reyes, como reinas. Caminen como tal. Comiencen a verse como reinas y reyes. Comiencen a comportarse como la realeza. No con arrogancia, sintiéndose superior a los demás. Estoy hablando de humildemente estar orgullosos de quién Dios los creó para ser. No son mejores que nadie más, pero puedo decirles que no son inferiores a nadie más. Cuando Él los creó, no creó personas ordinarias, tampoco personas mediocres. Les puso una corona de honor. Te puso una corona de honor en la cabeza. Si tú caminaras como un príncipe, una princesa de Dios,
Yo sé que ya no te volverías a sentir intimidada. No necesitas ser muy talentoso para sentirte bien. No tiene que tener una mayor educación, el mayor éxito. Cuando entiendan que su Padre Celestial les brindó del aliento de su vida, cuando entiendes que Dios dio el aliento de su vida para ti. Tu valor no está basado en tu desempeño. No tienes que desempeñarte bien para que después quizás recibir la aprobación de Dios. Dios ya te ha aprobado. Así como Jesús fue aprobado. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán? Aún no había comenzado su ministerio. Aún no había sanado, aún no había hecho milagros. No había convertido el agua en vino. Pero una voz salió de los cielos. Dios dijo: este es mi amado Hijo, de quien estoy muy complacido. Su Padre estaba complacido con Jesús. No por lo que él ha hecho, porque todavía no había hecho nada. Estaba complacido con él, por quien él era, no por lo que había hecho. A veces pensamos, si yo pudiera vencer esta debilidad, esta adicción, soy tan débil. Si pudiera morderme la lengua y no discutir, no estaría así, entonces sería diferente. Pues tienes que aprender a aceptarte a ti mismo. Mientras estás en ese proceso, porque Dios va a empezar a cambiar tu vida, es un proceso que vas a pasar. Dios va a empezar a mejorar nuestras áreas. No debemos minimizarnos. No debes decir: no puedo, ya, no sigo. No estés en contra de ti mismo, porque eso no te va a ayudar a mejorar. No te va a ayudar. Quizás tengas un mal hábito que saben que deben superar, pero si se sienten culpables, condenados, pensando en las veces que han fallado y se han equivocado, no les motivará a seguir adelante. Si van a caminar siempre diciendo: yo voy a fallar, no voy a poder, poco a poco se van a hundir. No les motivará a seguir adelante, solo harán que se empeore más. Pues sacúdanse de esa culpa, sacúdete de esa culpa, sacúdete de esa condenación. Quizás no estén donde quieran estar, pero mirar atrás, agradecer a Dios por no estar donde estaban antes. Porque están creciendo. Estás creciendo. Ya no escuches esas voces que te van inculpando. Eres una obra perfecta de Dios. Cuando Dios te creó, te dijo, cuando Dios terminó de hacer la creación, creó los cielos, los mares y creó al hombre, dijo: es bueno en gran manera. Dios te mira y te dice: eres bueno en gran manera. Pero tú dices: yo tengo malos hábitos, Señor, ¿cómo va a ser bueno en gran manera? Tengo mis defectos, he cometido errores en el pasado. Desháganse de esa mentalidad. Dios te dice:
eres bueno en gran manera. Yo te hice perfecto. Yo te hice perfecto. Recuerda esto, Dios no está basando su valor en tu desempeño. Está viendo su corazón, está viendo tu corazón. Está viendo que tú estás aquí con un corazón que quiere complacerlo a Él. Eres una obra perfecta de Dios. No lo olvides. Ponte de pie. Vamos a orar. No sé si allí puedes acompañarme con el teclado. Recuerda eso. Eres amado por Dios incondicionalmente. Eres escogida por Dios con un propósito. Tienes un propósito aquí. Recuerda siempre, eres la obra maestra de Él. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y siempre recuerda esto, todas las cosas son hechas nuevas. Eres transformado y eres perdonado por Él. Vamos a orar al Señor, dale las gracias. Cierra tus ojos y dile gracias, Señor, por serme una obra perfecta. Gracias, Dios. Tal vez miré mis defectos. Tal vez miré todo mis errores. Perdóname, Señor. Ahora sé que soy una obra hecha por ti. Ahora sé cuánto valgo para ti, Señor. Tal vez estaba escuchando lo que la gente decía de mí. Tal vez estaba escuchando mis imposibilidades. Pero ahora sé que tú me creaste con firmeza, con poder, con talento. Tal vez quise compararme a los demás. Tal vez quise ser perfecto, Señor. Pero aún así entiendo que tú estás conmigo en mis debilidades. Perdóname, Señor. A partir de ahora voy a andar como una princesa, un rey. Voy a levantar mi cabeza. Gracias, Padre Santo. Gracias, agradécele a Dios por lo que eres. Gracias, Señor, porque me hiciste así. Acéptate a ti mismo. Dile gracias, gracias, Señor. Aleluya, gracias, precioso Dios. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Si te gustó nuestro servicio, no olvides seguirnos en nuestras redes como Central TAF para que puedas conocer todo lo que realizamos durante la semana. Y recuerda, te esperamos con los brazos abiertos.